Hola a todos, en esta oportunidad vamos a leer sobre el tercer derramamiento de la sangre de Jesús, del libro Tan solo una gota de la sangre de Jesús, escrito por el pastor César Castellanos. De pronto esta es la primera vez que nos estás escuchando o de pronto ya es otra oportunidad donde estás siguiendo la lectura de este audiolibro. Queremos decirte que no solo es un audiolibro, sino que queremos que Dios bendiga tu vida a través de los comentarios que tenemos acerca de los derramamientos de la sangre de Jesús. El primer derramamiento de la sangre de Jesús hablaba sobre el derramamiento de las gotas de sangre que salían de la frente de Jesús en el Getsemaní. El segundo derramamiento habla de el cuerpo llagado de Jesús que nos lleva a conquistar la salud. Hoy vamos a compartir con ustedes el tercer derramamiento de la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. Y es importante que podamos saber aplicar este derramamiento sobre la sangre de Jesús sobre nuestra vida, ya que es un derramamiento que nos lleva y nos da la unción para la conquista. Si quieres conquistar, estás en un proceso de expansión, si estás en un proceso de ganarte a un nuevo creyente, esta es la oportunidad para que tengas la revelación de la sangre que brotó de la cabeza de Jesús. Y dice así el libro: es un derramamiento que nos lleva a la conquista. El libro de Mateo 27, 28, 30 dice de la siguiente manera: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El panorama general de este capítulo de la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. El contexto: Jesús derramó la sangre que brotó de su cabeza cuando los soldados le pusieron la corona de espinas y se la incrustaron golpeándola con una caña. ¿Cuál es el propósito de ese derramamiento? Jesús derramó la sangre que brotó de su cabeza a causa de la corona de espinas para revertir la maldición que entró al mundo por el pecado de Adán y que afectó la esfera de dominio que él tenía en esta tierra y en los aires, pues el adversario había bloqueado su nivel de conquista. ¿Cuándo debemos aplicarla? Cuando vayamos a conquistar nuevos espacios familiares, económicos, políticos, empresariales, ministeriales o sociales. Cuando la tierra nos produzca espinos, haya maldición financiera, es decir, que cuando estemos en escasez, a pesar de nuestro trabajo y esfuerzo. Cuando haya alguna maldición territorial oponiéndose a la conquista. Y los beneficios que aporta aplicar correctamente esta sangre que salió de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas: conquista de nuevos escenarios, comprar tierra, lograr influencia política, extender notablemente el ministerio, consolidar una empresa, etc. Vivir en bendición financiera sin importar la condición social. Desarraigar maldiciones territoriales que operen en alguna zona específica. Muy bien, aquí vemos un panorama general de lo que es el libro, el capítulo 3 del libro Tan solo una gota de la sangre de Jesús, la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. Y comienza acá una lectura ilustrada de la siguiente manera. En la mitad de un gran bosque había un espacio amplio y abierto lleno de pastos verdes. El lugar era como un oasis para todos los animales que allí vivían, en especial para las aves. Cada día al mediodía, los pájaros del bosque se unían para tomar un descanso en ese campo abierto.
Allí encontraban semillas y gusanos para alimentarse. Un lugar donde el sol brillaba perfectamente sin interrupción de sombra alguna. Un día, cuando todos los pájaros estaban brincando de un lado a otro, apareció un campesino que de repente comenzó a tirar una semilla oscura sobre todo aquel pasto. Cuando desapareció el hombre, llegó una gran golondrina hermosa y dijo: cuidado con ese hombre, esa semilla que tira no es como las semillas que acostumbramos a comer. Esa semilla produce abrojos. Debemos remover cada una de esas semillas de aquí. Las otras aves menospreciaron las palabras de la golondrina y en poco tiempo creció el abrojo ahogando el campo fértil. Muchos pájaros se enredaron en él por no querer desechar la semilla incorrecta. La desobediencia del hombre trajo el abrojo de la escasez a esta tierra que Dios había creado para nosotros. Pero la sangre que brotó de la cabeza de Jesús a causa de la corona de espinas tiene el poder para quebrantar toda la maldición de la tierra. Misión cumplida. El Hijo de Dios se encontraba en lo más alto de aquella cruz, en el monte del Calvario. En ella sobresalía el título de su identidad, Rey de los Judíos. Fue una tarde diferente a cualquier otra que haya existido, pues fue el momento del cumplimiento de la promesa que el Rey de Gloria había declarado desde el principio: que un ser de carne y hueso aplastaría toda la autoridad de la serpiente antigua. Pero al mismo tiempo, todos los ejércitos del enemigo se preparaban para celebrar el triunfo. Creyeron que habían vencido al Hijo de Dios. Y no era para menos. La crucifixión es la escena más desgarradora y terrible que describe la Escritura. Jesús, el Verbo de Dios encarnado, estaba colgado en un madero, desnudo, totalmente herido, con sangre goteando de cada centímetro de su cuerpo, y sin que quedara en él nada sano o hermoso. Toda la gloria del ser más majestuoso de la creación estaba opacada por la vergüenza y la violencia de la cruz. El que vive para siempre estaba enfrentando la muerte. Al ver semejante cuadro, el adversario cambió su apariencia, aparentando la gloria que tenía antes de ser desalojado del reino celestial, creyendo que su honra sería devuelta y que por fin sería semejante al Altísimo. La imagen de Jesús muriendo en la cruz parecía una victoria contundente. Pero de repente sucedió algo que estremeció todo el mundo espiritual. Jesús levantó su cabeza y de sus ojos se vislumbró una expresión de triunfo. Miró a todo a su alrededor y, a pesar de que todos esperaban que diera su último suspiro, abrió su boca y confesó las palabras que aún retumban en los cielos: consumado es. El enemigo quedó petrificado cuando escuchó esas palabras. No podía entenderlo, ya que consumado es significa que la misión fue cumplida con éxito. Pero, ¿cómo era posible que Jesús estuviera cumpliendo su misión con éxito cuando estaba muriendo en manos de pecadores? Rápidamente el enemigo se paró frente a la cruz para contemplar la escena una vez más. Todo se ve perfecto, pensó. ¿En qué me pude haber equivocado? ¿En qué fallé? ¿Por qué él dice que su misión se llevó a cabo con éxito? En ese momento, algo llamó su atención. La corona de espinas que había sido incrustada en la cabeza de Jesús, al verla, notó que detrás de ella había otra corona.
las dos coronas. ¿Qué es esa corona de gloria que se ve en la cabeza de Jesús detrás de la corona de espinas?, preguntó el enemigo. Es la corona que usted le arrebató a Adán, respondieron sus consejeros. No puede ser. Esa corona representa toda la autoridad, la dignidad y la honra que Dios le había dado al hombre. ¿Cómo es posible que Jesús la tenga? La corona de Adán. A lo largo de la historia, la corona siempre ha sido un símbolo de autoridad. Recordemos que cuando Dios creó al hombre lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. A través de esta bendición el Señor coronó al hombre con la autoridad sobre toda creación. Por eso dijo: sojuzgadla y señoread. Sin embargo, la autoridad del hombre estaba condicionada a su obediencia. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Desafortunadamente, el hombre cayó en la trampa del enemigo y el pecado lo descalificó para siempre de la corona de la gloria, pues solo un ser santo puede llevarla. Cuando el hombre se doblegó ante el pecado, también lo hizo ante el enemigo, entregándole la autoridad sobre las cosas creadas. Fue en ese momento que el enemigo capturó la corona, creyendo que sería suya para siempre. Es por eso que el profeta Jeremías dijo: cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Lamentaciones 5:16. Recuerde también la manera ostentosa en la que el enemigo tentó a Jesús y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, 5 al 7. La corona de espinas. Toda la maldición por el pecado de Adán recayó en la tierra y quedó representada en espinos y cardos. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 y 19. 4000 años después, los verdugos quisieron burlarse de Jesús y decidieron ponerle una corona de espinas, coronándolo como el rey de la maldición. Pero cuando las espinas penetraron sus sienes, algo impresionante sucedió. La corona de Jesús comenzó a brotar de su cabeza hasta que una gota cayó a la tierra en ese momento. La maldición de la tierra fue quebrantada para siempre, ya que la preciosa sangre de Jesús jamás se contaminó con pecado. Por causa de su sangre, Jesús recuperó el derecho legítimo de coronarse con la corona de gloria. El Hijo de Dios recuperó lo que Adán perdió, y fue por eso que pudo decir: consumado es. Jesús, espíritu vivificante. San Pablo escribió sobre Jesús: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 45. Es interesante que cuando Pablo dice: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente,
no menciona nada de la parte espiritual de Adán. ¿Por qué? Porque su espíritu murió por el pecado. Recuerde las palabras del Señor. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Lamentablemente la vida de Adán quedó reducida a su alma, que es donde prima el intelecto, la voluntad y las emociones. El yo pienso, yo siento y yo quiero. Sin embargo, de Jesús se dice que es el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué Jesús se convirtió en espíritu vivificante? Primer round. Jesús, al igual que Adán, tuvo que pasar la prueba de fuego y enfrentar al tentador. La de Adán fue en el huerto de Edén, mientras que la de Jesús fue en el desierto. La primera tentación fue dirigida al intelecto de Jesús, al yo pienso. El enemigo trató de hacer lo que se enfocara en él mismo y dejara a un lado la palabra de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Será que aquel que creó el alimento para todas las criaturas debería doblegarse ante la falta de un poco de sustento de pan? ¿Acaso no entendía el adversario que en el nombre de Dios lo salvará de la muerte? De la destrucción, del hambre te reirás, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Job 50:20 y 22 y 23. ¿Cómo habría él de violar su pacto con las piedras para que éstas se conviertan en su sustento? Jesús no cayó en la trampa del adversario, sino que respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:13. Y fue así que salió victorioso en el primer round. Segundo round. En este segundo ataque el adversario no vino como el tentador, sino como el diablo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 5 y 6. Esta segunda tentación fue dirigida a las emociones de Jesús, al yo siento. Y lo que el enemigo buscaba era que Jesús actuara de manera impulsiva, motivado por la adrenalina, para que desafiara la naturaleza solamente por probar a Dios. Sin embargo, nuevamente el Señor le respondió con la palabra correcta: escrito está. También, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Y así ganó el segundo round. Tercer round. Finalmente el diablo atacó con toda su fuerza y le ofreció a Jesús devolverle todo lo que era de Adán, a cambio de un pacto de adoración a él. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4, 8, 9. Esta última tentación fue dirigida a la voluntad de Jesús, al yo quiero. Y el enemigo trató de seducir al Señor ofreciéndole gloria, fama y fortuna, que es lo que la mayoría de las personas buscan. Pero ¿será que aquel que creó el oro y las piedras preciosas debía doblegarse ante su resplandor? ¿O que el Rey de la Gloria debía quedar deslumbrado por las coronas temporales? Jesús no lo hizo. Él es el más grande conquistador y el Verbo de Dios, por lo que jamás puede estar distanciado del Padre, ni por una breve instante. Fue por eso que su última respuesta fue contundente: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás.
El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, 10, 11. Al salir victorioso de esa prueba, Jesús demostró que en él no dominaba el alma, sino el espíritu, y es por eso que el apóstol lo llama espíritu vivificante, porque siempre se mantuvo fiel a la palabra y en comunión permanente con el Padre. Al superar la prueba de fuego, Jesús abrió el camino para conquistar con su sangre todo lo que Adán había perdido. Es importante tener presente que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro espíritu renace y podemos tener comunión con el Padre nuevamente. Pero para vivir como conquistadores, debemos estar en contacto permanente con la palabra y jamás decidir basados en el yo quiero, yo siento o yo pienso. Desenmascarando al enemigo. Muchos aún no entienden cómo opera el adversario. Una de sus estrategias favoritas es hablar en primera persona, como para tratar de engañar a las personas haciéndoles creer que los pensamientos autocompasivos, acusadores o cargados de temor provienen de ellos mismos. El adversario es un ser espiritual, por lo que es invisible a nuestros ojos naturales. Así que cuando nos ve en un momento de debilidad, se acerca a nuestro oído y nos susurra sus mentiras. Lastimosamente, hay muchos que caen en la trampa y permiten que estas ideas se planten en sus corazones, corriendo el gran riesgo de salirse del propósito perfecto de Dios. Para que usted pueda entenderlo mejor, me gustaría compartir un testimonio de lo que mi esposa Claudia vivió unos años atrás. Cuando recién habíamos llegado a Miami, mi esposa estaba mirando por la ventana de nuestro apartamento y al ver las calles tan solas, una sensación de nostalgia y de tristeza vino a ella, haciéndola añorar todo lo que había dejado en Colombia. En ese momento escuchó una voz que le decía: ¿y tú? ¿Qué haces aquí sola sin tu familia, sin tus seres queridos, sin la iglesia, sin tus discípulas? Mi esposa reaccionó rápidamente y respondió: no acepto esto porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Sin embargo, al decirlo, le sobrevino un fuerte dolor de cabeza que no le permitía ni siquiera estar de pie. Yo había salido de la casa, pero el espíritu me inquietó a llamarla y al ver que no contestaba decidí regresar al apartamento. Cuando entré y la vi batallando con el dolor de cabeza, tomé autoridad, reprendí al adversario y vi cuando éste se alejó de ella. Al día siguiente Dios me habló diciendo: lo que tu esposa vivió fue similar a lo que Eva en el Edén. Si ella hubiese aceptado esos pensamientos, habría comido del fruto prohibido y se hubiese salido de mi propósito, lo que te hubiese sacado también a ti. Porque estar en mi propósito es estar en el paraíso, y estar fuera de mi propósito es estar fuera del paraíso. Le doy gracias a Dios porque mi esposa tiene muy bien definidas sus prioridades y sabe obedecer al Señor por encima de sus propios sentimientos. La sangre de la conquista. La maldición de la tierra. Con la maldición que quedó arraigada en la tierra, el enemigo se había fortalecido para impedir que las personas conquisten cosas nuevas, como tierra, empresa, ministerio o influencia política. No sé si alguna vez se ha lanzado en algún desafío de fe, ya sea ministerial, familiar o financiero, en el que haya puesto todo su esfuerzo y su trabajo, pero a pesar de todo lo que haga, solamente obtiene el cansancio, la frustración y el desánimo. Esto es precisamente lo que representa la maldición de la tierra, que independientemente de la semilla que sembramos, la tierra solamente produce espinos y cardos. Es como colocar el dinero en un saco roto. Lamentablemente, muchas personas han perdido la fuerza de la conquista a causa de experiencias negativas
y han permitido el estancamiento, conformándose con una vida sin desafíos de fe. Quiero decirle algo, usted es un conquistador. Si había tenido malas experiencias conquistando, no es porque usted no sea capaz, sino porque no había usado las herramientas correctas. Pero hoy, a través de la sangre que brotó de la cabeza de Jesús, a causa de la corona de espinas, usted podrá desarraigar la maldición de todo lo que desea conquistar y empezar una vida en victoria. El precio de la conquista. Un conquistador siempre debe pagar un precio, ya que ninguna conquista es gratis. De otra manera no sería una conquista. Tras la caída de Adán, el enemigo estableció un precio muy alto para que las personas pudieran conquistar cualquier cosa: sangre. No hay otra manera de lograrlo. Gracias a Dios, Jesús derramó su preciosa sangre porque es la única que cubre el precio de nuestra conquista. Es precisamente por eso que cuando oramos aplicando la sangre que brotó de la cabeza de Jesús, a causa de la corona de espinas, sobre aquello que anhelamos conquistar, podremos obtenerlo, porque su sangre paga el precio de la conquista y desarraiga cualquier maldición que obstaculice la conquista. Una vez aplicada esta sangre, el enemigo no tiene ninguna manera de retener nuestra bendición. Creo que entendiendo este derramamiento, usted va a poder levantarse para conquistar e impactar las diferentes áreas de la sociedad con el Evangelio de Jesucristo. El Cordero Inmolado de Dios. Para que usted pueda dimensionar el alcance que tiene este derramamiento, lo invito a que lea este pasaje de la palabra, Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Quiero que se enfoque su atención en dos puntos. ¿Por qué Jesús es digno? La razón es muy sencilla. Es digno porque voluntariamente se ofreció para ser ese cordero inmolado. No sé si puede imaginarse lo que estaba pasando en el reino celestial cuando Jesús estaba en la cruz. En cuanto le pusieron la corona de espinas en la cabeza y la sangre tocó la tierra, el Padre se levantó del trono y con voz de trueno proclamó: por cuanto esto hiciste, refiriéndose a la sangre pura que Jesús derramó por haberse mantenido en justicia y en santidad durante toda su vida. Bendita será la tierra por tu causa. ¿De qué es digno el Cordero Inmolado? Si nota detalladamente las cosas que Jesús conquistó por su sangre, representan todas las esferas de la sociedad: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es precisamente por eso que aplicando esta sangre, usted tiene el derecho de ser un conquistador, no por su propia justicia, sino por la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Conquista financiera. Este derramamiento tiene una última aplicación que es fundamental para la vida de muchos creyentes: la conquista financiera. La maldición de la tierra está directamente ligada a la productividad financiera del ser humano. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 y 19. Por causa del pecado, el hombre pasó de tener a mano toda la provisión necesaria a tener que luchar incansablemente por obtener la provisión mínima. Debemos entender que esto no es lo que Dios había planeado para nosotros. He conocido a muchas personas muy nobles que aman genuinamente al Señor, pero que trabajan en 2 y hasta 3 lugares para llevar la provisión mínima a la familia.
Son personas muy esforzadas que no pueden tener recompensa o disfrutar del fruto de su esfuerzo. Por más que trabajan, solo tienen lo necesario, y si no lo hacen pueden incluso padecer necesidad. Esto es el resultado de la maldición sobre la tierra. Sin embargo, a través de la sangre que brotó de la cabeza de Jesús a causa de la corona de espinas, el Señor ha abierto un camino hacia la prosperidad. Ahora, cuando hablo de prosperidad no me refiero a tener exceso de dinero. La prosperidad es tener la provisión necesaria sin estar dependiendo de nuestro propio esfuerzo. La prosperidad de un creyente viene del Señor. Si usted siente que su trabajo solo produce espinos y abrojos y que la provisión viene solamente como producto de mucho esfuerzo, lo invito a que aplique este derramamiento sobre sus finanzas para que pueda descansar en el Señor y recibir la prosperidad que viene del cielo. 10 bendiciones de orar aplicando la sangre de Jesús. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El Salmo 112 describe la recompensa que Dios tiene para aquellos que aplican correctamente cada uno de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, en especial la que brotó de su cabeza por causa de la corona de espinas. La imagen del hombre restaurado en primer lugar. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 2. Su descendencia será en gran manera exitosa en todo. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. 3. Son integralmente bendecidos. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. 4. Sus vidas son iluminadas con la compasión. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. 5. Son en gran manera generosos. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. 6. Serán protegidos permanentemente de cualquier adversidad, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. 7. No da lugar al temor, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. 8. Es un conquistador permanente. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. 9. Será honrado por el mismo Dios. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y 10. Será un testimonio aún para sus enemigos. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Un testimonio de poder. Quiero invitarlo a que lea los siguientes testimonios para que su corazón se llene de fe y pueda creer que el anhelo de Dios es bendecirlo integralmente.
El milagro de un carro nuevo. Fernando y Marjorie. Habíamos orado por nuestro carro durante varios años, pidiendo al Señor la bendición de un medio de transporte propio, para no trasladarnos más en transporte público con nuestros 3 hijos pequeños. Varias veces programamos invertir en el nuevo auto, pero nunca fue posible. El Señor tenía un plan mejor. Un día en una reunión familiar de nuestra iglesia, la Misión Carismática Internacional de Bogotá, preguntamos a nuestro pequeño hijo Santiago, quien tenía 7 años, ¿cuánto le daría al Señor como ofrenda si tuviera cierta cantidad de dinero? A lo que él respondió, todo papi, todo. Ofrendaría todo por el carro que queremos. Ese día dimos todo lo que teníamos por nuestro auto y en menos de un mes, un martes después de la reunión de 12 con los pastores Alfredo y Perla Doris Mora, unos consiervos se acercaron a nosotros y nos entregaron las llaves de un carro. Nos contaron que el Señor les había pedido que sembraran su carro y ellos pensaron que debían hacerlo a unos familiares cercanos. Sin embargo, Él les mostró que esa no era la tierra en la que debían sembrar. Después de orar y ayunar, el Señor le confirmó que éramos nosotros a quienes debían sembrar su auto. Ese día tuvimos un carro parqueado en nuestro garaje sin haber invertido dinero. Dios premia la fe cuando ofrendamos con un corazón desprendido que cree en sus promesas. Milagro de provisión sobrenatural. Iván Guzmán. Después de dar un gran paso de fe, al adquirir un terreno para la construcción de nuestro edificio empresarial en Bogotá, los contratos que sustentaban la compra se invalidaron y de un día para otro obtuvimos una deuda de muchos millones. Durante 6 meses la empresa no tuvo ingresos y le sugería a los empleados buscar nuevos trabajos, prometiéndoles vender todo para liquidarlos, ya que durante 4 meses no le había podido pagar un salario. Una semana después el Señor me dio una palabra en Hebreos 11:6. Él es galardonador de los que le buscan. La transmití a los trabajadores y cambiamos de parecer. Empezamos a orar 2 o 3 horas por día buscando del Señor y confiando en que ocurriría un milagro. Transcurrieron 2 meses y un día recibimos una llamada desde Tailandia de un hombre interesado en comprar elementos que comercializábamos. Sorprendido, llegué a pensar que se trataba de un hacker, pues el inventario de la empresa no era público y casualmente el hombre pidió exactamente las cantidades y referencias que habíamos tenido en las bodegas. En ese momento estableció un precio mayor por los elementos y ese mismo día realizó un depósito en dólares en nuestra cuenta sin pedir ninguna garantía. Cuando hicimos la conversión del monto a pesos, era justo lo necesario para cubrir las obligaciones y salir de toda la deuda. Esa fue nuestra primera venta internacional y a partir de ese día distribuimos a muchas empresas en diferentes naciones del mundo. Es sorprendente ver cada uno de estos testimonios cuando aplicamos correctamente el poder de la sangre que brotó de la frente de Jesús por causa de la corona de espinas. A toda esta lectura de este capítulo queremos añadirle el testimonio de nuestra boda. Me encuentro acá junto a mi esposa, quien nos va a detallar más o menos cómo fue el inicio de ese milagro y cómo cree ella que Dios nos proveyó de forma sobrenatural. Mi saludos para toda la audiencia, todos los que están escuchando este audiolibro. Nosotros pudimos ver que a través de la oración nos propusimos orar constantemente en una semana para que Dios abriera la puerta y podernos casar. Pensábamos que quizás era dentro de un par de meses. Entonces, precisamente era el mes de diciembre que estábamos orando durante una semana y yo le decía a mi esposo, algo va a pasar, solamente debemos esperar esta semana a ver qué acontece. Y comenzamos a orar a Dios
Y cuando llegó el día viernes, pues llegó la provisión y pudimos saber que era Dios respondiendo a nuestra oración. Y ya para el mes próximo, enero, ya nos estábamos casando, viajando a otros lugares, a otras ciudades y regresando en el mismo mes de enero a la ciudad del país donde vivimos y dando gracias y la muestra de que hay poder en el acuerdo y que hay poder en el nombre de Jesús cuando creemos por fe de que Dios de una u otra forma puede hacer algo. Para que puedan ver el video de nuestra boda, por acá le dejamos una pequeña tarjetita donde va a aparecer el video de nuestra boda. Ahora queremos orar aplicando correctamente la sangre de Jesús, la sangre que brotó de la frente de Jesús sobre nuestra frente, sobre su frente, ¿sí? Te invito a que yo donde estás cierres tus ojos, levante tus manos al cielo y me acompañes en la siguiente oración. Padre, aplico la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas y declaro que esta sangre remueve toda maldición que tocó mis finanzas y mi tierra. Declaro que por la sangre de Jesús mi imagen es totalmente restaurada. Mi descendencia será totalmente protegida. Mis hijos serán bendecidos en gran manera, iluminados y llenos de compasión. Dios los usará para que bendigan a otros. Señor, gracias porque tú nos guardas del temor y porque tenemos la unción de la conquista. Gracias porque nos honras en todos los aspectos de la vida y yo sé que con nuestro testimonio el enemigo es destruido y avergonzado. Es por el poder de tu sangre en Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, oramos para que esta semana la persona que está escuchando este audio reciba rompimiento y reciba la unción de conquista. En el mundo espiritual declaramos, Espíritu Santo, que empresas se abren, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que se conquistan nuevas familias con el evangelismo. Y declaramos en el nombre de Jesús que las familias son fortalecidas en ti, Señor. Que toda opresión en la mente, toda guerra de la mente es quebrantada, toda guerra de escasez es quebrantada, Señor, y se abren los cielos. Déjame decirte que ya Dios dio la orden de que te bendigan, ya Dios dio la orden de que alguien te sustentara, y así como Elías en el desierto recibió provisión de una viuda, tú también recibirás provisión del cielo para que ejecutes la empresa que estás soñando. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Visita nuestro canal y te invitamos a suscribirte. Muchas bendiciones.